En el cautiverio babilónico, Ezequiel, un profeta de Dios, es llevado en visión a un valle lleno de huesos secos. Este acontecimiento, narrado en el libro de Ezequiel en la Biblia, es un relato fascinante de la potencia de la palabra profética y la restauración divina. Imagina un valle vasto y yermo, lleno de huesos secos que crujen bajo tus pies. Este no es solo un paisaje físico, sino una visión profética que cautivó al antiguo profeta Ezequiel en medio del exilio babilónico. El relato del Valle de los Huesos Secos se erige como una epopeya espiritual, un testimonio asombroso de cómo la palabra profética puede transformar la desolación en esperanza y la muerte en vida. En el cautiverio, donde el desaliento y la desesperanza podían colarse en el corazón de los desterrados israelitas, Dios lleva a Ezequiel a través de una visión que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. Este profeta, testigo de la destrucción de Jerusalén y la dispersión de su gente, es conducido por el Espíritu de Dios hacia un valle que encapsula la desolación más extrema, huesos secos que yacen como testigos mudos de la desesperanza. Este viaje de Ezequiel al Valle de los Huesos Secos no es solo una experiencia mística, sino un mensaje profundo de esperanza en medio de la ruina. Se convierte en un símbolo viviente de la capacidad de Dios para restaurar incluso lo que parece irremediablemente perdido. A medida que exploramos esta visión profética, desentrañaremos las capas de significado espiritual y descubriremos cómo la palabra de Dios, proclamada con fe, puede traer vida a los lugares más áridos de nuestra existencia. Preparémonos para adentrarnos en el misterioso Valle de los Huesos Secos, donde la esperanza renace y la muerte cede ante el poder transformador de la palabra divina. En el tiempo de Ezequiel, el valle que se extendía ante él no era solo un terreno árido, sino también un reflejo desolador del estado del pueblo de Israel. Este valle desolado no solo era físico, sino espiritual y emocional. Los huesos dispersos en el suelo representaban la nación desmembrada, desesperanzada y desprovista de vida. El exilio babilónico había dejado a Israel en una condición de aparente punto sin retorno, un valle seco y yermo donde la esperanza yacía enterrada junto con los huesos polvorientos. Ezequiel, llevado por el Espíritu de Dios al corazón de esta devastación, se enfrentó a la cruda realidad de la condición de su pueblo. A través de esta visión, Dios estaba revelando la magnitud de la desolación, pero también estaba preparando el escenario para una intervención sobrenatural que cambiaría la historia del pueblo elegido. En este valle desolado, la necesidad de una renovación divina se manifestó de manera palpable, destacando la imperiosa demanda de restauración en medio de la desesperanza. En el silencio profundo del valle, resonó la pregunta divina: ¿vivirán estos huesos? Este interrogante, más allá de ser una simple cuestión retórica, encapsulaba la esencia misma de la capacidad transformadora de Dios. Al plantear esta pregunta, Dios estaba extendiendo un desafío a la limitación humana, a la desesperanza aparentemente inquebrantable. Era una invitación a contemplar el poder soberano de Dios para infundir vida en lo que estaba muerto, para restaurar lo que yacía en ruinas. Esta pregunta también reveló la voluntad de Dios de involucrar a sus siervos en el proceso de redención. Ezequiel, al recibir la pregunta, estaba siendo llamado a participar en el acto divino de resurrección. La colaboración entre lo divino y lo humano se vislumbraba en cada palabra. En este diálogo celestial se planteaba una verdad eterna: la intervención de Dios a menudo espera nuestra respuesta, nuestra fe activa en la posibilidad de un milagro incluso en medio de la aparente desesperación. Así, la pregunta de Dios en el Valle Desolado trascendía el ámbito específico de aquel tiempo y lugar, resonando a lo largo de los siglos como un desafío a la fe, una invitación a creer en la capacidad de Dios para hacer revivir lo que parece irremediablemente perdido. Ante la pregunta trascendental de Dios, Ezequiel recibió una orden divina: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. La proclamación profética de Ezequiel no solo era un acto simbólico, sino un medio mediante el cual la palabra de Dios se convertiría en acción poderosa. El profeta, como instrumento obediente, comenzó a proclamar la palabra de vida sobre el valle desolado. Sus palabras resonaron con la autoridad divina, desafiando la sequedad de los huesos y declarando un nuevo aliento de vida. Cada sílaba pronunciada por Ezequiel llevaba consigo la capacidad transformadora de la palabra de Dios.
La proclamación profética reveló la colaboración divino-humana en la obra de restauración. Ezequiel, al obedecer la instrucción divina, se convirtió en el vehículo a través del cual la vida divina fluiría hacia lo que estaba muerto. Este acto no solo anunció la resurrección física de un pueblo, sino también la capacidad redentora de la palabra de Dios para revivir áreas desoladas en la vida de aquellos que escuchan y creen. La proclamación profética, en su esencia, no solo anticipaba la restauración de aquellos huesos secos, sino que también proclamaba la verdad fundamental de que la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de infundir vida en los lugares más desolados de la existencia humana. A medida que Ezequiel continuaba su proclamación profética, algo asombroso sucedió en el valle desolado, un estruendo resonante, un ruido sobrenatural que capturó la atención de todos los elementos del entorno. Este impactante estruendo fue la respuesta divina al llamado de Ezequiel, revelando el poder sobrenatural de la palabra de Dios. El estruendo no solo fue un sonido físico, sino un eco de la intervención divina en la esfera terrenal. Este ruido no era simplemente un fenómeno natural, era la manifestación audible del poder de Dios que transforma la desolación en vida. Cada hueso seco en el valle respondió a este sonido, moviéndose y conectándose para formar estructuras corporales. Este impactante estruendo simbolizó la capacidad de Dios para romper con la quietud de la desesperanza y la muerte. En un instante, la inmovilidad de la desolación fue reemplazada por la vitalidad restaurada. Este sonido reverberante fue una señal de que la vida estaba retornando, no por el esfuerzo humano, sino por la intervención divina. El impactante estruendo nos enseña que, cuando la palabra de Dios es proclamada con fe, puede romper cualquier silencio de desesperanza. Es un recordatorio de que el poder divino puede restaurar incluso lo que parece más allá de toda esperanza. En medio del estruendo, el valle desolado se transformó en un testimonio viviente de la capacidad transformadora de Dios. En el punto culminante de la visión profética de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, después del impactante estruendo, llegó el momento crucial, el aliento de vida. Este aspecto de la visión encapsula la esencia misma de la intervención divina y la capacidad de Dios para infundir vida en lo que estaba sin vida. El aliento de vida es un símbolo poderoso que se conecta con la creación misma, cuando Dios sopló aliento en las narices de Adán, dándole vida. En el contexto de la visión de Ezequiel, este aliento divino fue el último componente necesario para completar la transformación milagrosa en el valle desolado. Imagina el asombro de Ezequiel al ver cómo estos huesos, ahora unidos y formando esqueletos completos, cobraban vida cuando el aliento de Dios los alcanzaba. Fue un recordatorio de que, aunque los huesos secos eran una imagen de desesperanza y muerte, el aliento de vida de Dios podía revertir completamente esa realidad. El aliento de vida también simboliza la restauración espiritual. No es solo sobre la revitalización física, sino sobre infundir propósito y significado en lo que una vez estuvo sin esperanza. Este aliento divino capacita a aquellos que estaban espiritualmente muertos a levantarse y cumplir el propósito para el cual fueron creados. Esta parte de la visión destaca la conexión vital entre la intervención divina y la restauración integral. El aliento de vida revela la capacidad única de Dios para transformar lo desolado en lo vibrante, lo muerto en lo vivo, y lo sin esperanza en una manifestación gloriosa de su poder redentor. La visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos no solo fue un espectáculo visual impresionante, sino que también contenía un mensaje profundamente simbólico y teológico. La interpretación profunda de esta visión revela capas de significado que trascienden lo literal, llevándonos a una comprensión más profunda de la obra redentora de Dios. En primer lugar, el Valle de los Huesos Secos representa la condición desesperada del pueblo de Israel en ese momento. Estaban espiritualmente secos, desconectados de su fuente de vida, la presencia y los mandamientos de Dios. La dispersión y el cautiverio habían dejado al pueblo sin esperanza y sin la promesa de un futuro. La acción de Dios en este valle simboliza la intervención divina en los momentos más oscuros y desesperados de la vida humana. Los huesos dispersos y sin vida representan las situaciones en las que parece que no hay esperanza, pero Dios, con su poder soberano, puede transformar incluso lo aparentemente imposible. El proceso de unión de los huesos, seguido por la aparición de tendones, carne y piel, destaca la restauración completa que Dios ofrece.
no solo nos levanta de la desesperación, sino que también nos restaura a una plenitud que va más allá de nuestra comprensión inicial. Este mensaje es una promesa de renovación, no solo para Israel en ese momento, sino para toda la humanidad a lo largo de la historia. El profundo simbolismo del aliento de vida apunta a la renovación espiritual que Dios ofrece a través de su Espíritu. Es un recordatorio de que no solo somos restaurados externamente, sino que recibimos un nuevo aliento, una nueva capacidad para vivir según la voluntad de Dios. La visión del Valle de los Huesos Secos es, en última instancia, un testimonio de la gracia redentora de Dios. Revela su capacidad para traer vida a la muerte, esperanza a la desesperación y renovación a la desolación. Es un recordatorio de que, con Dios, no hay situación sin esperanza que Él no pueda transformar. La visión del Valle de los Huesos Secos proporciona lecciones trascendentales que siguen resonando a través de las eras, ofreciendo valiosas enseñanzas sobre la fidelidad divina, la restauración espiritual y la esperanza en medio de la desolación. El poder transformador de la palabra de Dios, la orden dada a Ezequiel para profetizar sobre los huesos destaca la eficacia de la palabra de Dios. Este relato subraya la importancia de proclamar la verdad divina en situaciones desafiantes, confiando en que la palabra de Dios tiene el poder de transformar las situaciones más desoladas. La promesa de restauración, a pesar de la aparente desesperación del valle, la visión revela la promesa divina de restauración. Ninguna condición espiritual está más allá del alcance del poder redentor de Dios. La historia del Valle de los Huesos Secos nos recuerda que, incluso en medio de la desolación espiritual, hay esperanza y la posibilidad de una renovación completa. La acción soberana de Dios, la manera en que Dios guía cada paso del proceso, desde la unión de huesos hasta la infusión de aliento de vida, enfatiza su soberanía y control absoluto sobre todas las cosas. En momentos de desesperación, podemos confiar en que el mismo Dios soberano tiene el poder de revertir cualquier situación. La noción de renovación espiritual, la visión va más allá de la mera restauración física, apunta a una renovación espiritual profunda. Los huesos secos se convierten en un ejército vivo, indicando que la obra de Dios no solo es restauradora sino transformadora, llevando a las personas a una relación más íntima y activa con Él. La esperanza en la resurrección de los huesos secos no solo es un acto de restauración, sino una anticipación de la resurrección final. Este pasaje ofrece consuelo y esperanza a aquellos que enfrentan la desolación y la muerte, recordándoles que Dios tiene el poder de traer vida incluso donde parece imposible. En resumen, las lecciones trascendentales del Valle de los Huesos Secos invitan a reflexionar sobre la confianza en la palabra de Dios, la promesa de restauración, la acción soberana de Dios, la renovación espiritual y la esperanza en la resurrección, proporcionando un fundamento sólido para enfrentar los desafíos de la vida con fe y expectación. La visión del Valle de los Huesos Secos es una narrativa profundamente inspiradora y llena de significado que revela el poder transformador y redentor de Dios. Desde la inicial desolación hasta la vida restaurada, cada elemento de esta visión presenta una poderosa lección espiritual. En la conclusión, nos encontramos con un panorama completo de lo que Dios puede hacer en medio de nuestras situaciones más desafiantes. Los huesos secos, símbolo de la desesperanza y la muerte espiritual, se transforman en un ejército vivo a través del toque divino. Esto nos lleva a la afirmación clara de que no hay situación tan perdida que escape al alcance de la gracia de Dios. La visión también nos invita a contemplar la resurrección final, recordándonos que, en Cristo, tenemos la esperanza segura de la vida eterna. La obra de restauración y renovación que se representa en el valle apunta a la obra más profunda de la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo. Así, la historia del Valle de los Huesos Secos no es solo un relato del pasado, sino un mensaje atemporal de esperanza y renovación para cada individuo que enfrenta la desolación espiritual. Nos recuerda que nuestro Dios es un Dios de vida, capaz de traer vida a donde parece imposible. Que esta visión resuene en nuestros corazones como un recordatorio eterno de la fidelidad, el poder y la gracia incomparables de nuestro Dios. En medio de nuestras propias desolaciones, podemos confiar en que Él es capaz de restaurar, renovar y traer vida nueva, porque en sus manos, incluso los huesos secos pueden vivir de nuevo.
Espero que te haya gustado este video y te haya servido para tu vida. Recuerda compartir con tus contactos para que se difunda la palabra de Dios. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de todo nuestro contenido. Nos vemos en otro video. Bendiciones.